Muy bien, el mensaje de hoy se llama Jesús el Rey. Jesús el Rey. Ya veis, he currado mucho el título, ¿no? Hoy. Jesús el Rey. Bien, hoy es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Y en esta fecha recordamos lo que sería la última semana de la vida de Jesús en la tierra, antes de su resurrección. Nos referimos a esta semana como la semana de la pasión, porque pasión significa sufrimiento. Es la semana de sufrimiento para nuestro amado Salvador Jesucristo. Ahora bien, antes de empezar a hablar sobre el sufrimiento del Salvador, hay que reconocer que el sufrimiento de Cristo no se limita a esta semana. Toda la vida de Jesús fue una vida de sufrimiento. Estudia su ministerio y verás que tenía un sinfín de enemigos. Donde quiera que Jesús iba, había fariseos, saduceos, teólogos liberales, había gente tachándole de todo, menospreciándole. Entonces no es simplemente la única semana de sufrimiento, no es la semana de la pasión, sino toda su vida fue una vida de sufrimiento. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando Jesús nace? ¿Qué hace el rey Herodes? Quiere lincharle, porque él oye que ha nacido el rey de los judíos. Y pues Herodes dice, pues cuando habéis encontrado al rey de los judíos, venid hacia mí y yo iré para adorarle. Claro, adorarle, cortarle la cabeza al pobre, ¿no? Entonces Jesús desde el momento que nace está puesto bajo esta palabra de sufrimiento, pasión. Hay un precioso catecismo llamado el Catecismo de Heidelberg. De Heidelberg es una joya de la fe protestante, podéis descargarlo gratis, online. El Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente en la respuesta 37. Dice: todo el tiempo que en este mundo Cristo vivió, y especialmente al fin de su vida, sostenía el Señor en cuerpo y en el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano. Es decir, toda la vida de Jesús, no simplemente esta semana, sino toda su vida es una vida de sufrimiento. Pero hoy vamos a enfocarnos concretamente en esta semana de la pasión, sin olvidarnos de que toda la vida fue una vida de sufrimiento. Pues con esto en mente, vamos a abrir la Biblia, no en Primera de Pedro, sino en Mateo. Mateo capítulo 21. Y hoy vamos a predicar no de un versículo, sino de 17 versículos. Así que esperamos salir hoy a las 7:30. Mateo 21. Algunos están riendo, no sé por qué se ríen. Estoy hablando en serio. Mateo 21. Si alguien quisiera leer en voz alta del 1 al 17, Mateo 21, del 1 al 17, y luego vamos a seguir explicando de lo que se trata este pasaje. Mateo 21, del 1 al 17. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo de ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron,
y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Excelente, muchas gracias. Excelente, muy bien leído, muy bien. Mateo entonces está escribiendo su evangelio para los judíos convertidos al cristianismo. No sabemos exactamente en qué fecha escribe el libro, sabemos que es en la segunda parte del primer siglo, pero no conocemos a la iglesia destinataria, no sabemos cuál iglesia fue. Pero entendemos que eran judíos convertidos al cristianismo, porque en este evangelio Mateo no tiene por qué explicar las tradiciones judías. Por ejemplo, si tú lees el evangelio de Marcos, que está escrito para un público romano, gentil, cuando Marcos habla de una costumbre judía, enseguida explica de lo que va la costumbre. O si hay una palabra en arameo, Marcos enseguida traduce la expresión del arameo al griego para que la gente romana, gentil, entienda la expresión. En Mateo, sin embargo, esto no sucede. Cuando él habla de una determinada costumbre judía, no explica nada y tampoco traduce frases del arameo. Por lo tanto, entendemos que los recipientes de la carta entendían todo el trasfondo, contexto judío. Por lo tanto, es una carta enviada a judíos convertidos al cristianismo en alguna ciudad del Imperio Romano. Hay debates en cuanto a la identidad de esta ciudad, pero a grandes rasgos no lo sabemos. Posiblemente Antioquía, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y el gran hilo conductor del libro, entonces, puesto que él está escribiendo para los judíos convertidos al cristianismo, es el siguiente, que Jesús de Nazaret es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Pacto. Y toda la carta, el Evangelio de Mateo gira en torno a este tema. Jesús es el Mesías profetizado por el Antiguo Pacto. Y una de las frases más comunes que vas a leer en Mateo un montón de veces, que se repite cada 2 por 3, es la siguiente frase. Y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo X, Y, Z. Independientemente del capítulo que sea, Mateo está una y otra vez citando el Antiguo Testamento. Os doy un ejemplo de esto. Acabo de aludir a la matanza de Belén, cuando Herodes, al nacer el Mesías, quiso matar a Jesús. Y por lo tanto, Herodes, ¿qué hace? Todos los niños con menos de 2 años en Belén, ejecutados en el nombre de Herodes. Esto será la matanza en Belén. Y enseguida Mateo nos dice, en Mateo 2, versículo 17, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mientras se da la matanza en Belén, Jesús está escondido en Egipto. José, el esposo de María, y María, la madre del Señor, se esconden en Egipto. Y de nuevo Mateo dice, en Mateo 2:15, esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y estamos apenas en el segundo capítulo del libro de Mateo. Entonces el versículo tal vez más importante de la carta de Mateo es Mateo 5, versículo 17, que dice lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, anular, cancelar, desechar. No, he venido para cumplir. Versículo clave para entender la teología de Mateo. Mateo entonces en este libro quiere enseñarnos que Jesús es el Mesías, es el Rey de Israel. Y hoy vamos a dividir el pasaje que tenemos delante de nosotros en los siguientes 5 puntos sobre el reinado y la realeza de Jesús. Punto 1. Cristo, Rey de los Gentiles. Versículos 1 al 7. Cristo, Rey de los Gentiles, del 1 al 7. 2. Cristo, Rey de Israel. Cristo, Rey de Israel. Versículos 8
al 11. Punto número 3. Cristo, Rey del templo. Cristo, Rey del templo. Versículos 12 al 13. 4. Cristo, Rey de la naturaleza. Rey de la naturaleza. Versículo 14. Y finalmente, quinto punto. Cristo, Rey de reyes. Cristo, Rey de reyes. Versículos 15 al 17. Repito rápidamente. 1. Cristo, Rey de los gentiles. 2. Cristo, Rey de Israel. 3. Cristo, Rey del templo. 4. Cristo, Rey de la naturaleza. Y 5. Cristo, el Rey de reyes. A veces leemos este texto con ojos gentiles. Somos seres del siglo XXI. Algunos incluso aquí hoy mismo sentados habéis nacido en pleno siglo XXI. Nosotros que somos más mayores hemos nacido en el siglo pasado, ¿no? Somos del siglo pasado, siglo XX. Pero somos de Europa, el mundo occidental. Y a veces cuando leemos un pasaje que fue escrito hace 2000 años para un pueblo judío, perdemos muchos datos. Y esperamos pues a la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo aclarar la centralidad de Cristo en todas las cosas. Pues empezamos entonces hoy con los primeros 7 versículos. Cristo, el Rey de los gentiles. Mateo 21, versículos 1 al 7. Aquí no vamos a leerlo todo, pero simplemente deciros que lo más importante aquí es que Cristo envía a 2 discípulos suyos a una aldea cercana para que busquen a un pollino. Jesús va a entrar en Jerusalén. En vez de escoger a un Ferrari, un Mercedes, un Porsche, un BMW, Él escoge un pollino y dice a 2 de sus discípulos entrar en una aldea cercana, coger a un pollino, coger a su madre, una asna, llevarlos para acá y yo entraré en Jerusalén montado en un pollino. A grandes rasgos, esto es lo que queremos destacar de los primeros 7 versículos. Muy bien. Estamos hablando en primer lugar sobre Cristo, Rey de los gentiles. Cuando tú y yo pensamos en el Domingo de Ramos, creo que hay 2 cosas que enseguida nos vienen a la mente. Ramos, mucha gente con ramos por todos lados, y un pollino. Jesús montado en un pollino. Por lo menos yo, alguien me dice, uy, piensa en Domingo de Ramos, enseguida pienso conceptualmente en un montón de gente con ramos y Jesús montado en un pollino. Eso por lo menos es lo que me pasa a mí cuando alguien me saca el tema del Domingo de Ramos. Y en esta situación vemos la soberanía de Cristo en toda la situación, en todo el episodio. Jesús dice a sus discípulos que vayan a una aldea cercana, que está ahí al lado, para que busquen un pollino y a su madre. Y él dice a sus discípulos algo impactante. Dice, mira chicos, cuando lleguéis ahí, coged los asnos y si alguien os dijera, ¿qué estáis haciendo? Contestad diciendo, no pasa nada, el Señor los necesita. Y vais a poder salir de aquella aldea con el pollino y la asna. Hermanos y hermanas, mañana, aquí tengo mi hermanito. Yo te animo, hermanito, a entrar en media hora mañana, coger el portátil más caro que hay en la tienda, escoge el portátil que tú quieras. Y cuando estás a punto de salir y te griten qué haces, tú dile, no pasa nada, el Señor lo necesita. Y vas a ver cómo le dejan salir y volver a casa con su madre y su padre, ¿verdad? No, esto no va a pasar. ¿Cómo van a permitir que alguien entre en Mercadona cogiendo una pata de jamón gigantesco y salga por la puerta de entrada? No pasa nada, el Señor tiene necesidad de esta pata de jamón. ¿Cómo que no? No va a pasar. ¿Cómo puede Jesús entonces mandar a 2 de sus discípulos a ir a una aldea cercana a coger una asna que valía pasta, valía dinero, un pollino que valía dinero, y de repente los discípulos cogen a los animales, salen y dicen, no pasa nada, el Señor los necesita? Rarito eso, pero vemos aquí el señorío de Jesucristo. Él es rey sobre la voluntad humana, Él tiene autoridad. Dice Proverbios 21, versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está en las manos del Señor. El corazón del rey está en las manos del Altísimo
y a todo lo que quiere lo inclina. Jesús está en el trono. Por lo tanto, cuando Jesús te dice, ves a este pueblo coger un pollino, podéis coger al pollino, porque Jesús está en el trono. Dice Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En las últimas predicaciones que hemos dado aquí desde el púlpito de 1 de Pedro, en las últimas 2 semanas hemos citado un versículo 2 veces. Juan 5, 21, donde Jesús dice, así como el Padre levanta a los muertos, Él ha dado vida a su Hijo, y el Hijo a los que quiere da vida. Jesús es soberano, Jesús está en el trono. Los hombres de la otra aldea no están en el trono. Jesús dice, podéis entrar en el pueblo, coger al pollino y luego volver a mí. Va a cumplir sí o sí porque Jesús lo ha dicho, porque su promesa no puede fallar. Así que este incidente del pollino es bien interesante y difícil de entender. Pensamos que una de las razones por las que los hombres permitieron que los discípulos llevasen al asna y al pollino fue tal vez porque habían sido seguidores de Cristo. Es posible que conociesen a los discípulos y por lo tanto eran generosos, pues si el Señor Jesús necesita pues al asna, al pollino, pues ánimo, adelante, podéis llevarlo para allá. Pero quiero que veáis, hermanos, la soberanía y el gobierno de Jesucristo en todas estas cosas. Aquí tenemos un pollino, nadie sabe cómo se llama el pollino. Ningún erudito bíblico tampoco conoce la identidad de la aldea. No sabemos cómo se llama la aldea a donde fueron los discípulos. Entonces, hermanos, fijaros en la soberanía de Dios. Dios no es simplemente soberano sobre los grandes gobernantes de la Unión Europea o del Reino Unido. Dios es soberano en aldeas insignificantes sin nombre, sobre pollinos que no tienen nombre. Hay un pollino insignificante, en una aldea insignificante, Dios sigue cumpliendo sus propósitos en pollinos insignificantes y aldeas insignificantes. Nuestro Dios es el Rey del polvo. ¿Os acordáis un día que os puse en ilustración? Si miráis cuidadosamente, hermanos, hay como polvo floteando aquí por el aire. Por eso muchos de vosotros en esta mañana estáis estornudando por el tema de la alergia. Hay cosas invisibles. Ahí está la soberanía del Señor también. Dios es tan grande, tan poderoso. Cristo reina sobre todas las cosas, incluso sobre pollinos y aldeas insignificantes. Queridos hermanos, aquel pollino fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para estar ahí aquella tarde en aquella aldea. Así de soberano y poderoso es el Señor. Hasta los pollinos tienen su fecha de nacimiento decretada por el Señor, cuanto más los hijos de los hombres. Aquí entonces, queridos, aprendemos un buen principio evangélico. Primero, Dios soberano, glorioso, magnífico, su plan se va a cumplir sí o sí. Pero también vemos la generosidad de la gente de la aldea. Una persona convertida al Señor es una persona generosa. Es una persona que ofrece su asna, ofrece su pollino. No estamos simplemente hablando de cosas de dinero, de cosas materiales. A veces, enseguida, ¿no? Cuando pensamos en ofrendar a Dios, en ser generosos, pensamos en dinero, están pidiendo dinero. Y hoy en día casi que nos da miedo predicar sobre dinero, porque hay tantos abusos, ¿no? En el mundo hispano, no sobre todo, escuchamos cosas terribles. Pero más allá de lo material, el creyente es llamado a ofrecerse a sí mismo. ¿Os acordáis la semana pasada, cuando llegamos a finales del estudio y hablamos sobre los sacrificios espirituales aceptables a Dios? Y nombramos varios sacrificios. Y un versículo que citamos fue Romanos 12, versículo 1, que dice lo siguiente: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Entonces nosotros mismos tenemos que llegar a ser sacrificios
para la gloria del Señor. Ofrendamos a Dios todo lo que tenemos porque hemos recibido todo de Él. Hay un querido pastor en Barcelona que amamos mucho, David Barceló, y él dijo lo siguiente: no ofrendes para que Dios te dé, ofrenda porque Dios ya te ha dado. Repito, no ofrendes para que Dios te dé. Hoy en día te van a predicar, si tú ofrendes 10.000 euros, el Señor te va a devolver 100.000 euros. Eso es corrupción. No ofrendes para que Dios te dé, ofrenda porque Dios ya te ha dado. Somos llamados entonces a ser generosos, dadivosos, como muchos de vosotros ya habéis manifestado, ¿no? Cuidando a los hermanos de Murcia, cogiéndonos nosotros también con tanto cariño. Ahora bien, más allá del principio de generosidad, de permitir que el Señor lleve las cosas, ¿por qué precisamente Jesús escoge a un pollino? Y es aquí donde veces como gentiles, sin ojos judíos, como que vemos todo distorsionado y no conseguimos entender el pasaje. ¿Por qué precisamente un pollino? Pues si vosotros conocéis el Antiguo Testamento, sabréis que una profecía mesiánica clave, donde dice textualmente que el Mesías va a entrar en Jerusalén montado en un pollino. Y la frase que tenemos en mente se encuentra en Zacarías 9, versículo 9. Una frase redactada 500 años antes de la venida del Señor. Y es Zacarías 9:9. No lo vamos a... Bueno, lo podéis apuntar, no lo vamos a leer. Pero es Zacarías 9, versículo 9. Y luego el siguiente versículo, el 10, habla del reinado universal del Mesías. Dice Zacarías 9:10 lo siguiente: hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Es decir, Jesús aposta, escoge a un pollino, pensando en el cumplimiento de Zacarías 9, versículos 9 y 10. Y Jesús monta en un pollino, y según la profecía de Zacarías, esto tiene implicaciones universales, globales. Cristo es el Rey sobre toda la tierra. Dios había dicho a Abraham en el principio, en Génesis 22, 18, Abraham, por tu simiente, todas las naciones serán bendecidas. Y Pablo nos explica en Gálatas 3 que aquella simiente tiene un nombre, se llama Jesucristo. Jesús entonces es Rey sobre los gentiles de mar a mar. Y no perder de vista que cuando Él entra montado en un pollino no es por casualidad. Él, al entrar en un pollino, está proclamando su reinado universal sobre los gentiles. Y simultáneamente está proclamando paz. Si tú querías declarar guerra en la época de Jesús, tenías que entrar en una ciudad no montado en un pollino, sino montado en un caballo blanco. Caballo blanco simboliza guerra. Vengo a hacer guerra. Y aquel día cuando entró Jesús en Jerusalén, los soldados de Roma habrían visto al Señor Jesús montado en un pollino. Pero al ver a Jesús montado en un pollino, no iba a ir hacia Pilato para decir, aquí tenemos un revolucionario, hay que salir y pelear contra él. No. Ven a Jesús montado en un pollino. Viene en son de paz, misericordia, perdón. Entonces, amados hermanos, aquí hay que resaltar la diferencia entre la primera venida del Señor en son de paz, misericordia, perdón, evangelio, y la segunda venida de Cristo. Cristo, cuando vuelve por segunda vez, no va a volver montado en ningún pollino. Dice la profecía de Apocalipsis capítulo 19, justo a finales de la Biblia, Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante, se habla de la segunda venida de Cristo, y ya no volverá montado en ningún pollino. Dice, Apocalipsis 19, 11, entonces yo, Juan, vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, no un pollino, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel
y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Amados hermanos, gracias al Evangelio, Cristo ha venido a nuestras vidas en son de paz. Ha venido montado en un pollino en son de paz, misericordia, perdón. Si tú no estás en Cristo en esta mañana, todavía hay tiempo. Cristo viene hoy montado en un pollino proclamando paz a través del Evangelio. Pero si no eres del Señor y endureces tu corazón en contra de Él, pues tiembla, tiembla. Los que no sois seguidores del Rey de Cristo, del Rey Cristo, espantaos, porque Él vuelve montado en un caballo blanco para herir a los enemigos de Dios. El tiempo se acerca. Cristo viene pronto. Si no estás en Él, es hora de deshacerte de tus armas en contra del Rey Jesús y doblegarte a Él, pidiéndole salvación. Sálvame, Señor. Hoy es el día aceptable. Clama al Señor y Él tendrá misericordia de ti. Él viene hoy montado en un pollino, pero se acerca el día en el cual el arrepentimiento ya no será posible. Cristo, Rey de los gentiles. Cristo, Rey de las naciones. Pasamos al segundo punto, que Cristo es el Rey de Israel. Vamos a leer del 8 al 11. Si alguien quisiera leer en voz alta, del 8 al 11 del capítulo 21. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Muy bien. La gente está emocionada. Ven a Jesús montado en un pollino. El pueblo conoce el Antiguo Testamento desde chiquititos. Los judíos enseñaban a sus niños a aprender muchos libros de la Biblia de memoria. Entonces, ellos ven a Jesús montado en un pollino. Conocen el texto de Zacarías 9 a 10. Desde chiquititos entienden perfectamente qué significa esto. Simbología judía. Eres un gentil, no te enteras de lo que está pasando. Este hombre, porque está montado en un burrito. Eres un judío, todo cobra sentido. Entra entonces montado en un pollino. Entiendan que Cristo está proclamando su reinado según la profecía de Zacarías capítulo 9. Ahora bien, empiezan a hacer dos cosas el pueblo, bueno, tres cosas. Tiran mantos, dice, la multitud numerosa tendían sus mantos en el camino y cortaban ramas. Bien, ¿por qué hacen esto? Pues el tema de lanzar mantos tenía que ver con realeza. Hay un episodio, un ejemplo muy vivo, en Segunda de Reyes, el Antiguo Testamento de nuevo. Mateo es un teólogo del Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 9, versículo 13, habla sobre la coronación de Jehú, un rey en Israel. Y en su coronación, el pueblo tendían sus mantos delante de él. Era una señal de que él era el rey. No quitaron sus mantos porque tenían calor, porque estaban en pleno abril, ¿no? Y se estaban muriendo del calor, como aquí en Andalucía. Era una proclamación del reinado de aquel que venía montado en el pollino. Y la otra cosa que hacen es cortar ramas de los árboles. ¿Por qué hacen esto? Vale, los mantos, proclamación de realeza. Lo de las ramas tiene que ver con, de nuevo,
una costumbre nuestra que alguien que no sea de nuestro contexto, de nuestra época, no entendiese. Por ejemplo, digamos que yo soy un extraterrestre y yo llego aquí a Almería y estáis en un evento muy importante y alguien aquí, Nicolás, saca la alfombra roja. Todos entendéis la razón por la cual el hermano saca la alfombra roja, porque significa que o el rey estará, o el presidente de Rajoy estará, o alguna persona en eminencia va a estar aquí. Y nosotros entendemos el tema de la alfombra roja, porque somos del siglo XXI. Yo no entiendo esto porque soy un extraterrestre. Yo vuelvo al primer siglo. Cuando ellos están cortando las ramas y las colocan en el camino, están sacando la alfombra roja. Es simbología judía del primer siglo. Significa que aquel que viene es grandioso, es real. Algunos han postulado que se trata de una celebración de la fiesta de los tabernáculos, pero bueno, no me convence, ya que la fiesta no se celebraba hasta 6 meses después, que las dos fiestas están bien separadas en el calendario judío. Pero lo que están haciendo las personas, la multitud, la muchedumbre, están proclamando que Cristo es el Rey. Y esto lo vemos en la expresión que usan. Dice lo siguiente: Hosana al Hijo de David. Dos palabras importantísimas en la tradición profética judía. Hosana, Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tenemos que entonces definir bien estos conceptos. Hosana es una traducción del hebreo, del arameo, y literalmente traducido al castellano significa, Hosana, significa te ruego que nos salves. Te ruego que nos salves. Y además de ser una petición, llegó a ser una afirmación. Y se podía usar en el sentido de que la salvación ha llegado. Así que Hosana es tanto una petición como una afirmación. Cuando ven a Jesús, están proclamando la salvación de Dios ha llegado. La expresión, por si luego queréis estudiarlo, sale o lo cogen de los salmos Jalel. Los salmos Jalel es la traducción de la palabra alabanza al arameo, y en todas las festividades judías cantaban los salmos Jalel. Y los salmos Jalel van del Salmo 113 hasta el Salmo 118. Del Salmo 113 hasta el Salmo 118. Estos salmos son conocidos como los salmos Jalel, que cantaban en las festividades judías. Y en el último salmo de los salmos Jalel, en Salmo 118, versículo 25, dice esto: Oh Señor, sálvanos ahora te ruego. Hosana, Hosana. Sálvanos ahora te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando entendemos todo el contexto del Jalel, Hosana y toda la tradición profética, y luego juntamos esto con los mantos, y luego con las ramas, ¿qué están haciendo? Proclamando el señorío de Cristo sobre Israel. Están reconociendo a Jesús como el Mesías, el que iba a traer liberación. De nuevo, leemos el pasaje con ojos sentibles y perdemos estas cosas, pero si nos metemos en zapatos judíos, entendemos todo. Entonces aquí, Hosana es una expresión mesiánica, y la expresión Hijo de David es judío. Es un vocablo, es una expresión judía, y se usa 17 veces en el Nuevo Testamento. Hijo de David es sinónimo de Mesías. Y el término surge en 2 de Samuel 7, cuando Dios le promete a David a un hijo. Pero un hijo que va a reinar eternamente. Y precisamente en el día de mi ordenación, Pedro Blois hizo referencia a este capítulo, refiriéndose a Cristo, que Cristo está edificando su iglesia, que Él va a reinar. Entonces vamos a entender esto. Todo el contexto está saturado de simbolismo judío. Sus palabras y sus acciones reflejan que Jesús es el Mesías profetizado. Y pues podemos leer, por ejemplo, cuando Cristo sana al ciego Bartimeo,
¿Qué dijo Bartimeo a Jesús antes de que tuviese misericordia? ¿Te acuerdas de cómo se dirigió a Jesús? Ahí está, en efecto. Hijo de David, ten misericordia. Está confesando a Jesús como Mesías. Luego hay dos ciegos en el camino a Jericó que Cristo también sana, que dicen Jesús, hijo de David. Está también la mujer que tenía la hija poseída por un diablo. Jesús, hijo de David. En cada rato están confesando el mesiazgo, la realeza de Jesús de Nazaret. No hay que perder esto de vista. Sin embargo, muchos en la multitud no entendían la misión mesiánica de Cristo. César Vidal, conocido historiador evangélico y pues eminencia académico, dice lo siguiente: verdaderamente entusiasmados ante lo que veían, las multitudes comenzaron a clamar a Jesús como Mesías. Y es muy posible que esperaran que aquel mismo domingo Jesús se hiciera con el control de la ciudad santa. Estaban gritando, gozosos, contentos y alegres, pero muchos tenían un Cristo no conforme a la revelación de Dios. Y pensaban que Jesús iba a venir con el fin de degollar a Herodes, matar a Pilato, quitar el yugo romano y establecer el reino de Israel. Y vieron a Jesús con ojos sociopolíticos. Mesías social, Mesías político, va a acabar con los romanos. Muchos en la multitud que gritaban aquel día, Hosana, hijo de David, en una semana estarían gritando otra cosa bien diferente. Ahí está, pidiendo que le crucificasen. No entendieron la misión de Cristo. Vino montado en un pollino en son de paz. Y ellos inventaron, fabricaron un Mesías conforme a sus propios antojos caídos. Principio para nosotros, queridos. Podemos estar en cultazos, bailando, brincando, saltando, chillando y aún así no conocer a Cristo. Podemos estar en momentos de alabanza, conciertos cristianos y aún así no estar en sintonía con el corazón de Jesús de Nazaret. Qué importante, queridos, es examinarlo todo a la luz de las Escrituras y a la luz de Jesús. Y no producir a un Jesús conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, sino a someternos a la revelación de Cristo. Cristo viene montado en un pollino. El mensaje está claro. Yo no vengo aquí a matar a Herodes ni a Pilato. Yo vengo en son de paz. Pero el pueblo, como ellos querían montar su proyecto, pues acaban fabricando otro Jesús. Y por lo tanto, en una semana, muchos van a estar gritando, crucifícale, crucificadle. Que Dios nos guarde de fabricar un Jesús conforme a nuestra imagen y semejanza. Cristo entonces es rey de los gentiles, porque viene montado en un pollino, y Zacarías proclama el mesiazgo universal de Cristo. En segundo lugar, Cristo es el rey de Israel. Hosana, hijo de David. Los mantos, las ramas, todo esto es simbología judía destacando que Jesús es el Mesías. En tercer lugar, Cristo es el rey del templo. Y aquí las cosas se van a poner bastante chungas. Cristo, rey del templo. Leyendo ahora versículos 12 y 13, si alguien quisiera verlos. Mateo 21, del 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho casa, prueba de ladrones. Yo era recién convertido, llevaba 2 meses en el Señor, 3 meses en el Señor, un líder de la iglesia metodista. Me subí a su coche, fuimos a un lugar a comer o algo, y me dijo, ¿tú sabías que Cristo pecó?
y yo recién convertido, ¿Cristo pecó? Y dice, ¿tú no te acuerdas que cuando entró en aquel templo? Sí, me acuerdo, entró en el templo. Aquel día Cristo se enfadó, Cristo pecó. Menuda blasfemia. Hay tal cosa, queridos hermanos, como una ira santa, una ira celosa de la gloria de Dios. Si tú te enfadas por una razón carnal, porque no te dan un chuche, porque alguien consigue algo que tú quieres, es que eres un malcriado, eres un niño, eres una niña, y necesitas madurarte un poco. Pero Jesús está enfadado porque están metiéndose con la gloria de su Padre. La ira de Dios es un atributo hermoso del Señor. La ira no es mala, depende de la raíz. Y Jesús aquí sí es verdad, el hermano de la iglesia metodista llevó toda la razón. Pero de nuevo, me dice a mí un chaval recién convertido, es decir, podría haberme destrozado la vida. Si Jesús hubiese pecado, no podría ser nuestro Salvador. Dios exige un sacrificio perfecto. Porque entonces se enfada tanto Jesús que le lleva literalmente a echar fuera a todos los que vendían, a volcar las pesas. ¿Cómo podemos explicar esto? Hay tres razones para explicar el enfado santo del Señor. Cristo no peca. Cristo está enfadado porque la gloria de su Padre está siendo puesta ante el juicio. En primer lugar, en aquellos días en el templo, tú cuando ibas a sacrificar, según la ley de Moisés, José Manuel va a hacer sacrificio para su familia. Él lleva los animales con él y él luego presenta sus animales y los sacerdotes degollan los animales y los ofrendan al Señor. ¿Qué pasa? Pues como los sumos sacerdotes, tipo pastor de la iglesia o el presidente de la Alianza Evangélica o de Lausana, tipo importante, Papa Evangélico, él dice a sus sacerdotes, pastorcitos o los que le servían, mira, vamos a buscar manchas en los animales y montar un sistema de marketing religioso y tendrán que comprar los sacrificios de nosotros. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes? Poco a poco, conforme van avanzando, las décadas, los siglos, tienen todo un sistema montado por una tradición de los hombres en base a avaricia y codicia. Y la gente tiene que llegar, José Manuel, si quiere ofrendar por los pecados de su familia, serán pocos, ¿no? Porque sois buena gente, ¿no? Serán pocos, pero él llega y tiene que comprar del sacerdocio los animales. Cuando la ley de Moisés estipulaba claramente, tú puedes llevar tus animales, tienes un perrito ahí, Sam, que es un gigante, tú puedes llevar a Sam, bueno, podéis sacrificarle con toda libertad. Pero poco a poco la corrupción religiosa iba sacando dinero del pueblo. Ya sabemos, ¿no? Conocemos algo de esto, ¿no? En nuestro contexto europeo. Jesús se enfada porque ve que hay corrupción aquí. Están abusando de su poder como sacerdotes y no están permitiendo que la gente presente sus propias ofrendas. Los sacerdotes entonces, en vez de bendecir al pueblo, estaban siendo una piedra de tropiezo. Estaban promocionando esclavitud, abusando de la gente de forma económica. Jesús se enfada porque ve que están violando la palabra de Dios en base a tradiciones. Segunda razón por su enfado. Cuando tú entrabas en el recinto del templo, no podías usar dinero romano. ¿Alguien sabe por qué? Es una pregunta difícil. ¿Alguien sabe por qué no podéis usar dinero romano en el templo? Era el símbolo del peso. Exactamente. Porque la ley de Moisés había estipulado, no harás ninguna imagen. Por lo tanto, tú no podías entrar en el templo con una moneda romana que tenía la cabeza ahí del César. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Otra oportunidad de marketing religioso. Montan mesas de cambistas. Y no simplemente te cambian dinero por la moneda romana para la moneda del templo. Cobraban comisiones terribles, barbáricas. Entonces, no simplemente tienen que comprar los animales, tú tienes que ir, darles de tu dinero y luego te dan menos. Y abusaban, Mateo mismo, abusaba de su propio pueblo, aunque era el cobrador de impuestos. Pero tenían un sistema religioso montado que chupaba de la gente. Y en vez de tú presentarte en la iglesia con el fin de adorar al Señor, primero tenías que comprar tu animal, pero antes de poder comprarlo tenías que
cambiar la moneda. Y luego te quitaban un montón. ¡Ladrones! ¡Ladrones corruptos! Entonces Jesús ve todo esto y se enfada. Ahora bien, la tercera razón por su enfado. ¿Dónde se estaba dando todo esto? Lo de la venta de los animales y luego las mesas de los cambistas. ¿Dónde estaban ubicados? ¿En qué parte del templo? Porque está dividido en 4 partes. En la entrada, el patio de los gentiles. Los gentiles no podían penetrar más allá en el templo porque eran gentiles. Las partes más sagradas estaban reservadas para los judíos. ¿Qué pasa? Yo entro en el templo y yo como gentil no puedo entrar en el lugar santo ni santísimo ni en el pórtico de los judíos. Yo me quedo en la zona de los gentiles. Yo quiero adorar a Dios. He venido al templo para alabar al Señor. Pero no, ¿qué tengo alrededor de mí? Hay vacas por todos lados, ovejas, y luego hay gente cambiando monedas. ¿Cómo puede un gentil concentrarse en el Señor? Alabar a Dios, bendecir al Señor. Todo el sistema de marketing religioso estaba tan montado que los pobres gentiles no podían ni siquiera adorar al Señor. Por eso Jesús dice, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, y la habéis convertido en cueva de ladrones. Vemos que Jesús entonces se preocupa por los gentiles. Es verdad, Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, pero en varios momentos de los evangelios vemos como Jesús bendice y sana incluso a los gentiles. Entonces, Cristo echa fuera a los que venden. Cristo vuelca las mesas de los cambistas. Pero al hacer esto, se está metiendo con la autoridad de alguien. Y esto le va a costar la vida. ¿Quién está cuestionando? ¿A quién está cuestionando? Al sumo sacerdote. Y con el sumo sacerdote no te metes. Tú te metes con él, hasta luego. Hasta luego, cabeza. Jesús está cuestionando abiertamente todo el sistema religioso montado por el sumo sacerdote corrupto. Y por lo tanto, el día siguiente, cuando Jesús vuelve al templo, la primera cosa que los líderes religiosos van a preguntar a Jesús el día siguiente es, ¿bajo qué autoridad has hecho esto? ¿Quién eres tú para cuestionar la autoridad del sumo sacerdote? Y luego Jesús contesta de una forma paradójica. Bueno, yo os diré con qué autoridad he hecho esto, si vosotros me decís con qué autoridad predicó Juan Bautista. No vamos a entrar en ese tema ahora, a lo mejor en el retiro hablaremos sobre esto. Pero Jesús está cuestionando la autoridad del sumo sacerdote judío. Y esto no se hace. Esto no se hace. Porque si tú cuestionas al sumo sacerdote, estás finiquito. Van a acabar contigo. Y por lo tanto tramaron la muerte de nuestro Salvador. Entonces, nadie podía cuestionar al sumo sacerdote, sino Dios mismo o el Mesías. Jesús de nuevo al hacer esto está proclamando su mesiasco. Eres el Mesías, eres el que tiene autoridad. Es rey de los gentiles, es rey de Israel y es rey del templo porque el templo es de su Padre. Y os acordáis de una frase impactante que Jesús dice en Mateo 12, versículo 6, y esta frase está clavada en la iglesia de Israel Santa en Córdoba. Uno mayor que el templo está aquí. Tú dices esto en el primer siglo. Eso es como decir que Moisés era un hereje. Uno mayor que el templo está aquí. Jesús es el rey del templo. Jesús es el Mesías. Y muchas veces si seguimos a Jesús vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas con autoridades sociopolíticas y simultáneamente vamos a tener problemas con autoridades religiosas. Forma parte del paquete, queridos. Lo siento mucho. Pero si vamos a seguir al crucificado, no podemos esperar los aplausos de un sistema corrupto y depravado. Sigamos a Cristo, aunque nos cueste la sangre, aunque nos cueste la vida. Llegamos así al versículo 14. Cristo es el rey de la naturaleza. Y ahora pensando en Ramón, ¿no? Y su cuerpo, precisamente hemos estado orando por él. El versículo 14, si alguien quisiera leerlo. Y vinieron a él en el templo
Jesús es el rey de los gentiles porque viene montado en un pollino. Jesús es el rey de Israel, Hosana, hijo de David, ramas, mantos. Jesús es el rey del templo. Se autoproclama Mesías al cuestionar todo el sistema del sumo sacerdote. Solo Dios, el Mesías, podía actuar de esta forma. Cuarto lugar, Jesús también es el rey de toda la naturaleza. Vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y él los sanó. Mira, hay un sinfín de textos. ¿Qué hago? Podría citar un mogollón de textos diferentes, de episodios en el Nuevo Testamento, donde Jesús sana, libera, resucita a la gente. Mira, un ejemplo. Marcos 5, cuando Jesús está con el endemoniado de Gadara, Jesús le dice al hombre, ¿cómo te llamas? Y el diablo contesta diciendo, Legión, porque somos muchos. Y Legión, bueno, según lo que dicen los historiadores, Legión corresponde a 5.000 personas. El texto, sin embargo, de Marcos 5, dijeron que los demonios entraron en 2.000 cerdos. O sea, había muchos demonios ahí. 2.000 demonios o 5.000 demonios, no sabemos cuántos había en aquel hombre. Pero aquí está la pregunta. ¿Quién es más poderoso, hermano? ¿Jesucristo o un demonio? Jesucristo es más poderoso. Segunda pregunta. ¿Quién es más poderoso? ¿Jesucristo o 2.000 demonios? Jesucristo. ¿Quién es más poderoso? ¿Jesucristo o 5.000 demonios? Jesucristo es más poderoso. Jesucristo es soberano. En todo su ministerio ejerce una autoridad en palabra y en hechos que es imprescindible, impresionante. Cristo sana, Cristo libera, Cristo resucita a la gente. Es más poderoso que la muerte, más poderoso que la enfermedad, más poderoso que el diablo, más poderoso que cualquier enemigo suyo. Por algo es el Mesías, es el Señor. Esta observación tiene que ayudar a nosotros, hermanos. Si vemos el diablo por todos lados, a lo largo de mi vida cristiana, yo he pasado por un tiempecillo cuando casi me metí en toda esta escuela. Cada vez que ves una sombra en tu casa, ahí está el diablo, ahí está el demonio. Y tienes que despertarte a las 3 de la mañana a buscar aceite, echar aceite y reprender en el nombre del Señor. Hermanos, yo conozco a gente que vive de esta forma. Estuve varios meses viviendo con hermanos que pensaban de esta forma. Y yo tenía unas ganas increíbles de salir de aquella casa. Yo vivía afligido. Solo veía el diablo. Yo tenía miedo, porque cada noche a las 2 de la mañana, llamándome a la puerta, hay que orar, hay otro demonio aquí en la casa. Hermano, hermana, si tú de verdad has visto la suprema grandeza de Jesucristo, no vas a preocuparte tanto por el diablo. Puede haber 2.000 demonios ahora mismo sentados en esta silla. 2.000, no pasa nada, porque Cristo está aquí y es más poderoso que 2.000 demonios. Y si vivimos a la luz de la gloria de Cristo, nos libramos de ver al diablo por todos lados. E incluso, queridos, en cultos de oración, hay gente que se levanta en la oración dirigiéndose al diablo en oración. Y empiezan orando al Señor y luego en un momento de la oración, y diablo, hoy nos levantamos contra ti y te echamos fuera en el nombre de Cristo. Están orando al diablo, hermanos. No demos al diablo más centralidad, más supremacía de lo que le toque a él. Amén. Cristo es todopoderoso y si estamos en él, escondidos en él, fundados sobre él, pues podemos estar tranquilos cuando surge el diablo. No vivamos con este miedo que paraliza a mucha gente. Pero Jesús entonces, por medio de estos señales, liberación, sanidad, resurrección, todo lo que hacía eran pruebas de su mesíasgo. Juan el Bautista está a punto de ser sacrificado y pasa por un momento de debilidad, de duda, y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, preguntarle a Jesús si es aquel que había de venir. Y Jesús, ¿qué le contesta a los discípulos de Juan el Bautista? ¿Os acordáis? Ahí está. Tú ves, y dile a Juan, los leprosos son sanados, los ciegos ven, los cojos saltan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Por qué Jesús contesta de esta forma? Porque Jesús no dice a los discípulos, dile a Juan que sí, soy Mesías, dile que sí.
¿Por qué dice esto? Porque está citando la Escritura. Y está citando Isaías 35, versículos 4, 5 y 6, cuando el Señor profetiza que el Mesías va a limpiar a los leprosos, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos. Entonces, cuando Cristo contesta de esta forma, Juan escucha las palabras y enseguida Juan, un experto en el Antiguo Testamento, se acuerda de Isaías capítulo 35. Cristo es el Mesías y se muere en paz. Entonces Jesús, al dar esta respuesta a Juan, está dándose a conocer como el Señor, sobre toda la naturaleza. Por esta razón, hermanos, podemos orar por gente como Ramón, hermanos enfermos, que lo están pasando mal. No tenemos que limitar nuestras oraciones a la esfera almática. Señor, regenera el corazón de este hombre perdido, convierte el corazón de mi hijo, Señor. También podemos orar por cosas corporales. No es menos espiritual orar por cosas corporales, porque el Señor es el Señor sobre esta esfera también. Por lo tanto, podemos orar por el cuerpo de Ramón o del hermano Guzmán cuando le han operado Carolina. Podemos orar en base a la palabra del Señor, porque Él es Dios sobre la esfera corporal. Podemos orar por nuestros lugares de trabajo. Señor, bendice mi negocio. Señor, estas oraciones también son correctas porque confiesan fe en el señorío de Cristo sobre todas las esferas. Jesús no es únicamente Señor del templo religioso, sino también de los negocios, del mundo corporal, del mundo de ahí fuera. Así que entender esto, queridos, y así podéis entregar vuestros cuerpos al servicio del Rey. Entender entonces que si tú eres un estudiante y tú estudias con excelencia, Dios recibe tus estudios como una ofrenda grata a Él. Tus estudios son una forma de glorificar a Dios. No pienses que, bueno, si no estoy tocando el teclado aquí como lo hace Priscila, o tocando como José, cantando como Esperanza, no puedo adorar a Dios. Incorrecto. Si tú estudias para la gloria de Dios, Dios está siendo exaltado a través de tus estudios. Vosotros, hermanos, hermanas que estáis trabajando, muchos tenéis trabajos diferentes, pero aplicar este principio a vosotros mismos. Tú entras en el trabajo, estás cumpliendo con tu horario fielmente, no estás perdiendo el tiempo con tonterías, estás ahí trabajando bien, sirviendo al Señor, aunque tu jefe no esté mirándote. Todo esto que tú haces en tu lugar de trabajo, de lunes al sábado, Dios lo está recibiendo como alabanza a Él. Y hay que entender, sí es verdad, el domingo alabamos y adoramos, amén, pero mañana vamos a estar, mañana mejor estamos de vacaciones, la semana que viene estamos de vuelta en el curro, a adorar al Señor, alabar a Dios. En tu hogar tú alabas a Dios. Hermanos, cuidamos a nuestras mujeres, las amamos, las atesoramos, estamos alabando a Dios. Mujeres también cuidando y bendiciendo a sus esposos, están alabando a Dios. Hijos, hijas, obedeciendo, respetando a sus padres, están alabando a Dios. Tenemos que entonces dejar de ver la adoración simplemente como un fenómeno dominguero y luego incorporar la alabanza en todas las esferas de nuestra vida. Jesús es el Señor de la naturaleza, de todo, no simplemente del templo religioso. Y así llegamos al punto final. Y el punto que más me bendijo a mí en la preparación del mensaje. Y de nuevo, a veces levanto la voz y peleo por contenerme, por no molestaros, pero voy a tener que ejercer todo el dominio propio aquí, para no saltar. Quinto punto, y esto es glorioso lo que vamos a tocar ahora para acabar. Cristo, Rey de Reyes. Cristo, Rey de Reyes. Vamos a leer, la última vez que vamos a leer el texto del 15 al 17. Si alguien quisiera leerlo. Mateo 21 del 15 al 17. Si nunca aprendisteis de la boca de los niños y de los hermanos, de retirarse de la alabanza. Y dejándolo, salió fuera de la ciudad y de montaña y de personas. Gracias.
finalmente llegamos al quinto aspecto del reinado de Cristo. Hemos hablado de Cristo, Rey de Israel, Rey de los gentiles, Rey del templo, Rey de la naturaleza. Ahora Jesús, el Rey de Reyes. En estos últimos versículos volvemos a lo que comentamos en el segundo punto sobre Hosana, hijo de David. Y aquí aprendemos un matiz sorprendente en estos versículos del 15 al 17. Los fariseos están bien molestos y enfadados. ¿Por qué? Porque no aceptan la autoridad de Cristo. Desde el primer día de su ministerio se opusieron a Él y ven que los seguidores del Señor están gritando: ¡Hosana, hijo de David! ¡Hosana, hijo de David! Son fariseos. Entienden el contexto antiguo testamentario. Saben perfectamente lo que están diciendo los jóvenes. Están proclamando el mesiazgo de Cristo, que Él es el Mesías. Y dicen al Señor que reprenda a los discípulos. Esto sucede en todas las épocas, cuando el Señor empieza a moverse con poder, con el fuego del Espíritu Santo. Esto sucedió en la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Qué hizo la Iglesia Católica Romana? Con Lutero, con Calvino, con Zwingli, los reformadores que volvieron a la Biblia redescubriendo su esencia. ¿Qué dijo la Iglesia Católica? ¡Oh, qué bien, chicos! Nos da mucho gusto y mucho gozo saber que habéis descubierto el Evangelio. Por favor, venid, predicadlos a todos aquí en la Iglesia Católica, ¿no? Querían matarlos, querían quitarlos de en medio. La misma reacción religiosa siempre se produce cuando el Espíritu de verdad se está moviendo. Ismael, ¿qué hizo Ismael con Isaac? Isaac es el hijo de la promesa, el hijo del Espíritu. ¿Qué hace el hijo de la carne, Ismael? Se burla de Isaac, se mete con Isaac, no aguanta, no soporta a Isaac. Hasta el día de hoy, los hijos de la carne no aguantan a los que son nacidos del Espíritu Santo. Lo mismo está sucediendo aquí. Los fariseos odian, aborrecen, detestan a Cristo. Y dicen a Cristo en el versículo 16... No dice esto. Dicen, ¿oyes lo que estos dicen? Están gritando: ¡Hosana, hijo de David! ¡Hosana, hijo de David! ¿Oyes lo que estos dicen? Si leemos en Lucas, de hecho llegan a reprender a Jesús y dicen a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. No querían que Jesús fuese proclamado Rey, Señor, Mesías. Tienen que quedarse calladitos. Repréndelos, Jesús. Y Jesús contesta diciendo que las mismas piedras, si estos se callasen, las mismas piedras clamarían. Y aquí en el versículo 16, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: sí, oigo perfectamente lo que están diciendo. Me encanta Jesús, es un sí varonil. No es el sí del politiqueo evangélico: bueno, no vamos a decir nada para no ofender a nadie, vamos a grato. No, sí, oigo perfectamente lo que están diciendo, sí lo oigo. Y no voy a reprender, porque llevan la razón. Y mira lo que va a decir Jesús ahora a los fariseos. Los fariseos son los teólogos ungidos de su época, los que conocen el texto bíblico de pe a pa, los que te dan una paliza en cualquier concurso bíblico. Jesús, mira lo que dice un fariseo. Increíble, con cierto sarcasmo. Versículo 16. Sí, ¿nunca leísteis? Esto no lo dices un fariseo. Si tú quieres fastidiar a un fariseo, ¿nunca leísteis lo que dice la Escritura? No puedo expresar lo que hubiera provocado en un fariseo escuchar esta pregunta. ¿Nunca leísteis? Y luego que dice el Señor: ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Bien, está dando una paliza impresionante a los fariseos y cita un texto bien problemático. Está citando Salmo 8. Y si tú lees el texto original, Salmo 8 es un salmo dedicado a la alabanza a Dios. Repito, a Dios. Dice el salmo en el original, Salmo 8:1. Oh Señor, Señor nuestro, a Dios,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dios, a Dios, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza, perfeccionaste la alabanza. Hermanos, daos cuenta de lo que está haciendo Jesús aquí. Está cogiendo un texto, Salmo 8, centrado en alabanza a Dios, Dios, Dios. Es un salmo teocéntrico, centrado en Dios. Jesús coge este salmo y los fariseos dicen, reprende a tus discípulos porque te están alabando. Y Jesús coge un salmo dirigido a Dios y aplica el salmo a sí mismo. Hermanos, esto no se hace. Esto no se hace. Un hombre no puede hacerse pasar por hijo de Dios. Jesús se está proclamando más que el Cristo, más que el Mesías, más que un mero maestro religioso. Jesús está proclamando su divinidad. Tú no puedes aplicar este salmo a ti mismo. ¿Os acordáis, queridos, cuando Jesús dice a los judíos, a los fariseos, os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy? Hermanos, esto no se dice. Esto no se dice en un contexto judío. Esto no se dice. Te estás metiendo en problemas, en un rollo. Jesús se autoproclama Dios y dice el texto a continuación que tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque Él, siendo hombre, se hizo pasar por Dios. Yo quiero proclamaros en esta mañana, hermanos, que Jesucristo no es meramente el Cristo. Jesús no es meramente el Mesías. Jesús no es simplemente un profeta de Nazaret. Yo proclamo en esta mañana que Jesucristo es la bendita segunda persona de la Trinidad. Yo os proclamo en esta mañana que desde antes de la fundación del mundo, el Hijo existía en plena comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. En esta mañana no proclamo a un Cristo muerto, difunto, un maestro religioso fracasado. En esta mañana proclamo a Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Campeón de campeones, Capitán de capitanes. Él es Dios. Por lo tanto, solo en Él hay salvación. Ahora entendéis la razón por la cual querían hinchar a Cristo. Un hombre no puede hablar de esta forma. Si yo citase este salmo aplicándolo a mí mismo en esta mañana, tendríais todo el derecho de matarme, de tirarme las sillas y de acabar con mi vida. Pero Jesús es Dios. Y aunque nació hace 2000 años de la Virgen, ella existía antes de la fundación del mundo. Porque escrito está, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios, Cristo es Rey. Por lo tanto, 2000 demonios no son ningún problema para Cristo. Él está en el trono y el sumo sacerdote está enfadado y va por Cristo. Pero Cristo es más poderoso que el sumo sacerdote. Y los fariseos no lo aguantan y quieren acabar con él. Pero Cristo es más poderoso que los fariseos porque Cristo es Dios. Queridos hermanos, en esta mañana, no nos hagamos esclavos de ningún sumo sacerdote. No nos hagamos esclavos de los fariseos religiosos. Seamos esclavos del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, capitán del ejército celestial. Hay uno en el trono, no es el sumo sacerdote, él ya está muerto. Todos aquellos fariseos muertos, pero 2000 años después, Cristo sigue vivo, Cristo sigue reinando. Él es el Señor, pase lo que pase. Gloria al Señor, gloria a Dios por Cristo, gloria a Dios por el Evangelio. En esta mañana acabamos entonces, amados,
recapitulando lo que hemos aprendido sobre la realeza de nuestro Salvador en este Domingo de Ramos. Primer punto, hablamos de Cristo, Rey de los Gentiles. Cristo entra montado en un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías 9, que dice que el reinado del Mesías será universal. En segundo lugar, hablamos de Cristo, el Rey de Israel, y comentamos el significado de Hosana, Hijo de David, las ramas, los mantos, todo cargado de simbolismo mesiánico. 3. Jesús es el Rey del templo. Nadie podía cuestionar la voluntad del sumo sacerdote, a no ser que fuese Dios mismo o el Mesías. Jesús revela que Él es Señor sobre el templo y Él echa fuera la corrupción de la iglesia. En cuarto punto, Jesús es el Rey de la naturaleza. Sana a los enfermos, echa fuera a los diablos, resucita a los muertos, es más poderoso que 2000 demonios, es Señor sobre todas las esferas de la vida. Y en quinto lugar, y gloriosa verdad nos es el Rey de Reyes. La cita que Cristo emplea para defender las palabras de alabanza de sus seguidores revelan que Él es más que el Cristo, Él es más que el Mesías, Él es el Rey de Reyes que pronto ha de volver. Y por lo tanto oramos con la hermana Encarna: Maranatha, Señor, ven pronto, Señor, montado en tu caballo blanco. Cristo viene. En esta semana, recordemos entonces, en esta semana de sufrimiento y de pasión, que el que sufre no es un mero maestro religioso, es Dios sobre todas las cosas. Y puesto que Él es Dios, su sacrificio tiene vigencia eterna. Su sangre, que perdonó a los discípulos hace 2000 años, es capaz de perdonar nuestras ofensas hoy en 2017. En esta mañana nos estamos dirigiendo a Dios mismo. Gloria al Señor. Oremos al Señor en esta mañana con este espíritu de gloria y exaltación a Él. Bendito, bendito Dios. Oh Padre, gloria a Ti por el Evangelio. Gloria a Ti por tu amado Hijo. En Él hemos recibido tu beso. Oh, tu Hijo es tan perfecto. Señor, aunque aquí como predicador procuro en la medida de lo posible, en la medida de lo humanamente posible, intento, Señor, dar a conocer algo de su grandeza. Pero, Señor, te pido que por tu Espíritu Santo, tú estés sellando en el corazón de cada hermano o hermana la grandeza incomparable, la excelencia suprema de Cristo. Señor, ayúdanos a entender que no es un simple maestro religioso, es más que el Cristo, es más que el Mesías, es Dios mismo. Es el eterno Dios manifestado en carne. Y Señor, a lo largo de todo lo que nos ha enseñado Mateo, ayúdanos a ver su realeza, su reinado, su mesíasco. Gracias, Señor, por hacer de tu Hijo el Rey de los Gentiles. ¿Y acaso no es verdad que has glorificado a tu Hijo entre los gentiles? Mientras yo predico aquí en esta mañana, Señor, hay millones de hermanos aquí en Europa, en África, en América del Norte, América del Sur, en todo, Señor, el planeta. Hay hermanos ahora mismo congregados exaltando a Cristo. Señor, has cumplido con tu promesa. Has glorificado a tu Hijo entre las naciones, Señor. Y es glorioso. Y nos da gozo unir nuestra voz y nuestro corazón y nuestra alabanza a las alabanzas de nuestros hermanos y hermanas redimidos alrededor del planeta. Señor, oramos que sigas glorificando a tu Hijo en todas las naciones. Que avives, Señor, las naciones donde hay apostasía y decadencia. Que tu evangelio penetre en las naciones que están cerradas en contra de la proclamación de la palabra. Señor, glorifica a tu Hijo, que sea Rey sobre los gentiles. Gracias también porque es Rey sobre Israel. Y también decimos: Hosana, Hijo de David. Confesamos que en Él se ha cumplido al pie de la letra las profecías mesiánicas del antiguo pacto. Gracias, Señor, porque no mentiste a tu pueblo,
Cumpliste todo aquello que habías profetizado y prometido. Gracias por cumplir tus promesas. Señor, hemos visto también que es el Rey del templo. Señor, en medio de toda la porquería y corrupción y basura que había ahí, Señor, Él entró para purificar. Y lo hizo porque era tu Hijo. Lo hizo porque era el Mesías. Lo hizo porque era Dios mismo enviado en carne. Señor, no nos permitas convertirnos, Señor, en una asociación sociopolítica, religiosa, corrupta, chupando de la gente, estafando a la gente, Señor. Queremos predicar tu evangelio. Queremos dar a conocer a Cristo a todos. Y nuestro deseo es que una gran multitud, Señor, te adore en espíritu y en verdad. Señor, echa fuera la corrupción por si está manifestándose en nosotros, Señor. Aleja a tu pueblo de la corrupción, Señor. Y Dios, ligado a este clamor en el cuarto punto, Él es Rey sobre la naturaleza. Aléjanos también de la corrupción en el trabajo, de la corrupción en el hogar, de la corrupción en cualquier esfera que no sea la religiosa, Señor. Queremos ser transparentes, limpios, purificados delante de ti, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, ya que nos has colmado de tantísimo bien. Y Señor, en quinto lugar, cómo contener el gozo que hay surgiendo en nuestra alma al considerarte el Rey de Reyes, al considerar el salmo concreto que escogió tu Hijo para luego aplicárselo a sí mismo. Oh, es maravilloso, Señor. Es glorioso saber que Jesús, incluso con todo el mundo en su contra, y el sumo sacerdote, los saduceos y los fariseos y los escribas, y aún así seguía proclamando tu palabra. Señor, danos valentía, danos fuerza, danos denuedo, porque es verdad que tenemos enemigos y tal vez, señores, no van a tal vez matarnos, pero sí es verdad, hay enemistad. Hay voces que se levantan en contra de nosotros porque amamos tu palabra. Y enséñanos a ser fieles hasta el fin como tú, Señor. Que incluso en la cruz estabas citando el Salmo 22. Incluso dijiste, consumado es hasta el fin. Vivías, tu Hijo vivía y dio su vida con el fin de cumplir las Sagradas Escrituras. Y resucitó para cumplir las Sagradas Escrituras. Señor, danos de nuevo para ser un pueblo de tu palabra. Y ahora, Señor, que vamos a orar a ti en el nombre de tu amado Hijo. Recibe estas oraciones como una ofrenda de amor a ti, como una ofrenda de alabanza, Señor. Nos da gozo orar a ti porque eres magnífico, Señor. Eres maravilloso. Y las palabras en el diccionario, Señor, no hacen justicia a tu grandeza y excelencia. Que seas engrandecido ahora a través de las oraciones de tu pueblo. Te damos gracias en Cristo por tu potente palabra. Gracias, Señor, en Cristo el Rey, Cristo el Rey, Cristo el Rey. Amén, Señor. Alabado seas. Oremos al Señor, amados hermanos, como siempre, en el nombre del Rey de Reyes, Jesucristo. Oremos al Señor.